tiempo de recibir palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? And it's time to receive. Amén. Amen. Cada día el Señor nos respalda, nos muestra su gloria y nosotros vivimos agradecidos con Él. Every day we live being thankful for. Todo el que está ahí reunido con nosotros en internet, bienvenido a la casa de Dios. And everyone united through the internet, welcome to the house of God. Pero sí le pido una cosa, por favor. But I do ask one thing. No se deje sacar de la transmisión. Don't allow yourself to leave the transmission. Cuando le llegue ese mensaje, ignórelo. Dentro de 1 hora y media lo contesta. When you get a random message, ignore it. Si hay una llamada, ignórela. Haga de cuenta que usted está aquí en este lugar. Or if there's a call, ignore it. Act like you're here. Para in que de this esa place. manera la presencia de Dios sea manifestada en su casa. That way His presence is manifested in your home. Vamos a irnos a la escritura y vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. And we're going to go to the book of Acts 1:8. Mientras usted lo busca, le quiero ambientar un poquito. And so while you look for it, I'm going to tell you guys a little bit. Esa foto que usted ve ahí en la pantalla That photo that you see on the screen, es una foto del lugar it's a photo of the place donde fue el aposento alto. where this ascension took place. Ustedes nos mandaron para allá, yo vengo a contarles. You guys sent me over there, so I came to tell you. Así se mira ese lugar. That's how that place looks like. Hay una historia que contar, And there's a story to tell, pero el lugar fue seguramente acomodado porque no era así. but surely the place was fixed because it wasn't like this. Y en ese lugar, And in this place, físicamente, physically, estuvo Jesús. Jesus was there. Amén, no se emocionan, ustedes no se emocionan. You guys aren't Mire, excited. Jesús estuvo aquí en la tierra por Jesus nosotros. was No here on earth for es us. la idea que tenemos, no tanto que Él estuvo allí, sino que vino acá por usted y por mí. It's that He came here for you and I. Y ese lugar se mantiene aún And this place, even still, en condiciones que ha vivido situaciones muy difíciles. you can see the conditions. It's been through rough Por una times. temporada los musulmanes tomaron ese lugar, For a bit of time, the Muslims took over this place. hicieron algo ahí, They did something here, pero ya ellos ahí lo dejaron, ahora volvió otra vez but now they've left it, y los cristianos lo tienen. and the Christians have overtaken it Hay mucha again. historia en eso, pero vamos al libro de Hechos But let's go to the book of Acts. y mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8. And let's see what Acts 1:8 says. En reverencia a la palabra les quiero pedir que por favor que si se pueden poner de pie In reverence for the scripture, we ask that you stand. y lo vamos a leer todos juntos, está en la pantalla. We're going to read it together. Pero recibiréis poder, But you will receive power, uno solo dijo por aquí, pero recibiréis poder for you will receive power cuando haya venido sobre vosotros when the Holy Spirit comes on you, el Espíritu Santo. the Holy Spirit. Y me seréis testigos And you will be witnesses en Jerusalén, in Jerusalem, en Springdale, in Springdale, en Fayetteville. in Fayetteville, Dice en todos los lugares, hasta el último lugar de la tierra. and it says all places to the end of the earth. Amén. Amen? Y luego vamos a mirar otro versículo. Estos son los versículos rema que el Señor tiene para nosotros hoy. And then the other verse, these are the verses that God has for us today. Y está en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13. And it's in Ephesians 1:3. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, And in him, having heard the true word, el evangelio de vuestra salvación, of our hearts, salvation, y habiendo sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. and having been sealed with the promise of the Holy Spirit. Oiga bien, el Espíritu Santo de la promesa. It says the Holy Spirit of the promise. Y el versículo dice que, 14 dice que es las jarras de nuestra herencia. In verse 14 says, who is a guarantee of our inheritance. ¿Hasta qué? Until when? La redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Until we acquire possession Amén. of it. Amen. Gloria a Dios. Dele ese aplauso al Señor. El tener el Espíritu Santo Having the Holy Spirit nos da la seguridad de que fuimos hechos hijos de Dios, gives us the guarantee that we were made children of God, que fuimos perdonados who were forgiven, y que somos salvos. and that are healed. Amén. Saved. Así que si usted ya tiene esa seguridad, usted dele ese aplauso al Señor porque el Espíritu Santo está en usted. The Holy
Spirit is within us. Pueden sentarse. You can be seated. En esta tarde quisiéramos meditar un poquito acerca This afternoon, we're going to meditate a little on de algo que sucedió en el libro de Hechos capítulo 2. something that happened in the book of Acts 2. Y es el primer sermón And it's the first sermon que se predicó después del nuevo pacto. that was preached after the new covenant, Después de que Jesús fue resucitado after Jesus came back alive y partió a los cielos. and he went to heaven. En ese momento realmente sucedieron, o la escritura nos narra, nos resalta dos cosas importantes, And during this, the scripture shows us two important things, que son bien importantes para la iglesia. and they're very important for the church. La primera de ellos es que nos muestra la manifestación del Espíritu Santo en medio de aquellos que esperaron por 50 días su venida. And the first is the manifestation of the Holy Spirit for those who waited for him. Y lo segundo que vemos es que fue bueno para la iglesia, And the second one that's good for the church, es la conversión de miles de personas. and it's the conversion of millions of people. Pero antes de avanzar, yo tengo una pregunta para ti. But before continuing, I have a question for you. ¿Qué nos mueve para venir a la iglesia? What moves us to go to church? Pregúntese usted mismo. Ask yourselves, ¿Qué lo motiva a usted venir a la iglesia? what motivates you to go to church? ¿Usted viene a la iglesia porque es una celebración, una fiesta o simplemente una novelería? Do you come because it's a celebration or something that you just do? A novelty? ¿O viene a la iglesia porque le atraen las luces, el edificio, las personas? Or do you come because you like the lights and the building and the people? ¿O lo atrae la presencia de Dios? Or are you attracted to it by the presence of the Lord? Amén. ¿Usted viene a la iglesia porque hay una necesidad y un deseo de buscar ayuda? Do you come because there's a need for help? ¿O viene a la iglesia porque usted siente un llamado y un compromiso Or do you con come las because cosas de Dios? you feel a calling on the things of God? ¿O usted tiene una relación con el Espíritu Santo? Or you have a relationship with the Holy Spirit? Alguna de esas respuestas One of these answers seguramente usted ya la tiene. must surely apply to you. Pero cualquiera que sea la razón, But whatever the reason, piense que la iglesia no existiría, la congregación no existiría think that the congregation wouldn't exist si no existiese la presencia del Espíritu Santo. if the presence of the Holy Spirit didn't exist. Una iglesia sin el Espíritu Santo es simplemente una reunión de creyentes A church without the Holy Spirit is just a reunion of believers, que se reúnen simplemente, that they get together just simply, pero no hay un mover but there's no del movement poder de Dios. of the Holy Spirit. Así que debemos tener la evidencia que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. So we need to have the evidence that the Holy Spirit is in our midst. Él lo prometió He promised it, y depende de cada uno de nosotros. and it depends on each one of us. Es por fe. It's by faith. Diga conmigo, es por fe. Say it's by faith. Muchos lo buscan. Many look for it. Muchos creen encontrarlo en lugares físicos Many believe in finding it in physical places. y aún no entienden lo que significa la palabra And they don't understand what the scripture means cuando nos dice la promesa que recibiréis poder. when we are promised that we'll receive power. Amén. Amen? Así que el título de esta tarde es Recibiréis poder. So today's title is You'll Receive Power. Diga conmigo, recibiréis poder. Repeat, we'll receive power. Ahora dígaselo usted mismo, recibiré poder. Now tell yourself, I'll Amén. receive power. Amen? Él lo prometió. He promised it. Él quiere habitar en medio de nosotros. He wants to inhabit in between us. Y es por esa razón que usted y yo lo podemos reclamar. And it's because of that that we can call out to him. Él está trabajando y ha venido trabajando aquí con cada uno de nosotros. He is working and he has been working on each one of us. Él prometió que estaría y así lo ha cumplido. He promised that it would be, and that's how he's done it. Pero es necesario que entendamos por la palabra que todo eso se trata de fe. But it's necessary for us to understand that it's all by faith. Usted no lo recibe simplemente porque viene a un lugar. You don't receive it just by going to a place. Hay muchos que van a lugares y quieren buscar la presencia en esos lugares, Many people go to places and they seek that presence, pero regresan frustrados but they come back frustrated porque no encontraron nada. because they didn't find anything. No se trata de imágenes, no se trata de rezos. It's not about images or prayers. Se trata de una relación y una convicción de ser un verdadero hijo de Dios. It's about general conviction of being a child of God. Un verdadero hijo de Dios que fue salvado, rescatado bajo el poder del Espíritu de Dios.
that you're a child of God rescued by the Holy Spirit. Así que cuando eso está verdaderamente en nosotros, So when this is truly within us, usted puede percibir esa presencia then you can perceive that presence en su casa, in your home, en el lugar que se reúna con algunos hermanos. in the place you get together Si with your usted brothers. camina en la calle, usted puede sentir la presencia de Dios, In the streets, you can feel the presence porque of usted God tiene la convicción because you have that de que conviction usted ha recibido el poder de Dios that you've received the power of el God día que usted recibió al Espíritu Santo. the day you received the Holy Spirit. Cuando usted viene a la casa del Señor, When you come to the house of the Lord, el Espíritu Santo está aquí con nosotros, the Holy Spirit is here with us, pero porque Él entra con nosotros. but it's because He comes in with us. Él no se queda en este lugar vacío. He doesn't stay in this empty Él place. se va con nosotros de nuevo. He leaves with us. Usted no crea que porque va a la catedral más grande, Don't believe that going by the biggest cathedral, usted va a sentir la presencia. then you're going to feel that presence. Si la presencia no va con usted, no hay nada allí. If the presence doesn't go with you, then there's Usted nothing there. necesita caminar con Él, You need to walk with Him, porque de otra manera nos estamos refiriendo a un Dios muy lejano. because then we're referring to a God that is far from us. El mundo nos ha llevado a la tradición, The world takes us to tradition, a la filosofía, to philosophy, a la religión. to religion. Nos hemos dejado creer que Dios es un Dios muy distante We've allowed ourselves to believe that God is a y que distant está por God, allá lejos. that He's far from us. Muchos se alegraron porque quizás dijeron, uy, el pastor ahorita se iba a encontrar a Dios. No fue así. Many were happy and they said, Pastor's going to find God. Él va con nosotros a todo lugar. And it's not like that. He's already with us. No es que está en un lugar específico. It's not that He's in a specific place. Está aquí en nuestro corazón. He's here within our hearts. Y entonces no nos podemos referir a Dios como un Dios lejano. So we can't refer to Him as a distant God. La iglesia se acostumbró The church is used to this, a reunirse solamente para hablar de Él y no para hablar con Él. to get together to speak of Him, but not Oiga to bien, speak se lo voy to a Him. repetir. Se acostumbró a hablar de Él, pero no a hablar con Él. They've gotten used to speaking of Him, but not with Him. La iglesia se ha acostumbrado para cantarle a Él, The church is used to singing to Him, pero no para hacer que Él descienda y ministre con su poder. but not for Him to fall upon us and to minister with His power. La iglesia, el mundo nos ha mostrado que es bueno visitar y queremos ir a visitar para donde decimos que Él quiere habitar, The world has told us that it's good for us to visit places where He should inhabit, pero no para estar delante de Él y exaltar su but nombre. not for us to be in front of Him and exalt His name. Y yo sé que Él está aquí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? And I know that He's Y with todo cristiano, todo creyente tiene la capacidad de invocar su nombre, de alabarlo, exaltarlo y clamarle, porque es una promesa. and every believer can invoke on Him because that's a promise given to us. Pero mire lo que pasa en Hechos 1, But look at what happens in Acts 1, versículo 4 al 8. 1:4-8. Dice que después de la resurrección de Jesús, And it says, after the resurrection of Jesus, le dijo Jesús a los discípulos y a los apóstoles Jesus told His disciples and the apostles que se quedaran ahí, for them to stay there, que se quedaran en Jerusalén that for them to stay there in Jerusalem y que esperasen la promesa and to wait for the promise del Padre. of the Father. Y que dice, porque Juan ciertamente, si me lo quiere pasar por favor, porque Juan ciertamente And it said, because surely John bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. baptized with water, but you will be baptized with the Holy Pero hay Spirit. algo que dice ahí en la escritura, dentro de no muchos días. And it says, not within many days. Y luego le preguntaron al Señor, creyendo los que estaban ahí, porque aún no entendían lo que el Señor estaba hablando. And believing because they didn't really understand what He was saying. Ellos estaban esperando que el Mesías viniese y restaurara todo su reino. They were waiting for the Messiah to come and restore His whole kingdom. Y que los tiempos iban a cambiar ahí en Israel. And the times were going to change in Israel. Y dice, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? And so they asked, will you restore Israel at this time? Pero el Señor les dice, no os toca a vosotros saber estos tiempos. But He said, it's not time for us to know this. Y dice, pero recibiréis poder And He said, but you'll receive power cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. when the Holy Spirit has come upon you. Aquí nos dice la Escritura que hay una promesa. Scripture tells us here that there's a promise. Y hubo esa promesa que se cumplió. Amén. And this promise came true. Todos Amen? sabemos que esa promesa se cumplió. We all know that this came true.
Y después de eso hubo una manifestación muy grande. And after this, there was a great manifestation. Y después de esa manifestación fue que el apóstol Pedro tomó la vocería And after this manifestation, Peter took this y empezó a hablarle a una multitud que estaban ahí reunidos. and he spoke to a multitude that had gathered. Se reunieron precisamente porque sucedió ese evento ahí. And they got together because this event took place. Que ellos estaban reunidos It's because they were together, y vino la manifestación del Espíritu Santo. and then that manifestation of the Holy Spirit came. Pero para poder entender qué era lo que hablaba el apóstol Pedro en esa época, But for us to understand what Peter was talking about this es time, necesario que nosotros entendamos we need to understand algunos aspectos del momento que vivían. some aspects of the time that they were living in. ¿Cuál era la ocasión del momento? What was the occasion? ¿Qué sucedía ese día específico? What happened on this specific day? En ese día On this day, era un día de gozo, it was a day of joy, porque dice la Escritura because Scripture says que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. it says that everyone was together in one spirit. Y dice que de repente vino desde el cielo un estruendo, como un viento. And it says that all of a sudden there was wind from the heavens, Y todos los que estaban ahí se les aparecieron unas llamas de fuego and everyone there saw a cloud of fire, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. and they were all filled with the Holy Spirit, Y comenzaron a hablar en otras lenguas. and they were speaking in different tongues. Eran muchos. There were many. La misma Escritura nos dice que ellos estaban reunidos en el templo. The Scripture says that they were gathered in the temple. Hemos crecido con la idea de que solamente fue a los que estaban en ese cuarto. We've grown with the idea that it was just the people in this room. Pero la Escritura nos enseña que ya se estaban reuniendo en un lugar But Scripture says that they were already gathering at a place, y lo refiere como un templo. and it refers to it as a temple. En ese día, que era el día de Pentecostés, On this day of the Pentecost, era o es una de las tres grandes festividades de la economía de los judíos. it's one of the three main celebrations of the Hebrews. Las otras dos son la Pascua The other ones are Easter y la celebración el día de sacrificio. and the day of the sacrifice, Pentecostés significa quincuagésimo. which means that. Se refiere a la fiesta de las semanas Or it's the festivity of the weeks, o a la fiesta de la cosecha. or of the harvest. Y era en esa temporada cuando se ofrecían las primicias. And it's during this time that you would give the first of your O sea que el Espíritu Santo vino en ese día como una primicia de la herencia de cada uno de nosotros. So it means that the Holy Spirit came as something from the very beginning of our Eso es lo que lives. significa nuestra garantía. That's what it means as our guarantee. Eso es lo que significa que son las jarras del Espíritu. It's the jars of the Holy Spirit. Lo leímos en Efesios 1 We read it in Ephesians y la 1 Escritura vuelve y nos repite en Corintios, 2 de Corintios 5:5 and in 2 Corinthians 5:5 it y repeats nos again. habla que son las jarras del Espíritu And it says that it's the Holy Spirit lo que nos da la garantía de que somos unos hijos de Dios. that gives us a guarantee that we're children of God. Ahora esta celebración viene So the celebration comes y cae en el primer día de la semana. and it's on the first day of the week. Nunca lo hacían en otro día. They never did it on another day. En el primer día de la semana. On the first day of the week. Era el primer día de la semana entonces cuando Jesús resucitó según la Escritura. So then according to Scripture it was the first day of the week that Jesus came Y back. ese primer día de la semana, And that first day of the week, en la mañana, in the morning, estaban esperando y cayó del cielo cayó ese derramamiento del Espíritu. and that's when the Holy Spirit poured from the heavens. O sea que en esa temporada lo que hubo fue un día de gozo y celebración. It means that during this time there was a day of happiness and joy. Amén. Amen? Algo extraordinario sucedió allí. Something extraordinary happened here. Era una audiencia como ninguna. It was an audience like none other. Y así se lo describe la Biblia. And that's how Scripture Quizás no describes se compara con ninguna otra audiencia si usted lo quiere comparar con algún evento de los que nosotros conocemos en el mundo actual. And it can't be compared to any event here in the current day. Porque la Escritura nos muestra que esa audiencia Because Scripture shows that this audience, habla de que habían una población muy grande it says that there was a large amount of people que venía de muchos lugares, that came from different places. que estaban ahí reunidos And they were all gathered
Y gracias a que hubo un estruendo And thanks to a loud thunder, por la manifestación del Espíritu Santo, because of the manifestation of the Holy Spirit, todos los que estaban ahí everyone who was there, empezaron a hablar en otras lenguas. they started speaking in different tongues. Y los que llegaron estaban como perplejos And all of the people that came, they were perplexed. y se preguntaban cómo era posible que tantas personas de diferentes lugares And they asked themselves, how can so many people from so many different places pudieran estar hablando en esa lengua las grandezas de Dios. be speaking in tongues of the greatness of God? Así que llama la atención cómo se sorprenden ellos porque hay alguien que está hablando And it's interesting to see them so surprised that bajo el someone's poder de speaking Dios. under the power of God. Y es casi lo mismo que nos sucede hoy And it's almost the same thing as to what happens today. cuando nosotros vemos que a veces nos critican When we see that people criticize us porque estamos en un lenguaje del Espíritu because we're in the language of the Holy Spirit y se quieren burlar de nosotros. and they want to make fun of us. Ya lo hicieron antes. They've done it in the past. No se asuste porque lo hagan otra vez. Don't be afraid if they do it again. Amén. Amen? Y luego dice, ellos estaban burlándose porque decían, ellos están llenos de mosto. And it says, and they were making fun of them, En otras palabras, les estaban diciendo, están borrachos, saying that they were full of wine or they were drunk, están drogados, that they're drugged. están hablando cosas que no son. They're speaking things that aren't. Pero en ese entonces era gente piadosa que se había reunido para esperar y buscar cómo adorar a Dios. But before this, there were people gathered to see how to worship God. Si usted va a la escritura, porque no lo vamos a leer ahorita en el libro de Hechos 2 del 5 al 13, But if you go to Acts 2, 5 to 13, va a encontrar que habían como unas 15 nacionalidades, gente de diferentes países. you'll see that there was around 50 nationalities and people of different countries. Era gente que buscaba There were people that were looking una comunión con Dios, a relationship with God. conocían del poder de Dios, They knew of God's power. viajaron desde muy lejos, They traveled from far away, viajaron desde África, de Roma, de diferentes lugares, from Africa and Rome and different places. pero todos llegaron ahí, pero esperando que iba a suceder algo But they all came together knowing that something was going to happen, y ellos no lo podían entender. and they couldn't understand that. Ahora llegó ese momento And so now this moment comes cuando había toda esa multitud where this multitude is there. y en ese instante Pedro And in that instant, Peter, usa un derecho que el Señor les dio. he uses a right given by God. Y en Mateo 16, 19 And in Matthew 16:19, dice la palabra que el Señor les dijo y les daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. where it says that God gave us the keys to everything and everything tied Y on todo earth. lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. And everything you let go of in earth, it'll be let go of in heaven. Y dice la escritura que ellos empezaron a predicar. And scripture says that they started preaching. Pedro empezó a hablarle a toda esta multitud. Peter was speaking to this gathering. Los otros discípulos también se pararon y se pusieron con él a predicar. And the others got up and they also preached with him. Y empezaron a hablar acerca de lo que estaban viviendo. And they started talking about what they were living. Y empezaron a expresar lo que habían vivido dentro de ese lugar. And so they expressed what they had lived in this place. Pero hay algo que me llamó mucho la atención y está repetido en varias partes del libro de Hechos. But there's something that called my attention, and you see it repeated in Acts. Y es que el apóstol Pedro, And it's that Apostle Paul, lleno del Espíritu, no me imagino incluso cómo sería ese día, esa reunión allí. being filled with the Holy Spirit, Fue claro y les dijo, sea notorio a todos ustedes, les dice, he was clear and he said, let it be known to all of you que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis in the name of Jesus Christ of Nazareth, who you crucified, y a quien Dios resucitó de los muertos, and whom God brought back from the dead. por él este hombre está en vuestra presencia sano. Because of him, this man is in our presence healed. Ellos estaban llamando la atención So they were calling to people's attention porque habían hecho milagros en un día que no era el para ellos posible hacerlo. because they had made miracles on a day that they didn't think it was possible. Y luego el apóstol Pablo le dice And then Peter says que ellos no estaban borrachos, that they weren't drunk. que definitivamente ahí no había ninguno que estuviera embriagado, And it says that none of them were drunk, sino que ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo. but that they were filled by the Holy Spirit. En este instante, el apóstol Pedro tiene ya toda la audiencia And at this point, Peter has
everybody's attention. cautivada. And they're all captivated by Ya that. todos le están poniendo cuidado, Everybody's paying attention. porque lo que había ahí había sido algo extraordinario. Because what happened was something extraordinary. Pero como en medio de todo ese pueblo But in the midst of all these people, había una cantidad de pensamientos there were different thoughts. que no se ponían de acuerdo, And they couldn't all be in one ellos mindset. conocían a Dios, They knew God. pero seguían a Dios siguiendo a través de lo que el padre Abraham les había enseñado. But they followed God through what Abraham had taught them. Y ellos definitivamente habían rechazado a Jesús. And they had definitely rejected Jesus. Pero el apóstol Pedro aprovecha esto But Peter takes advantage para empezar a hablar del poder y las manifestaciones de Dios a través de Jesús. to speak of the power and manifestations of God through Jesus. Y ahí en ese tiempo, en ese sermón, And during this sermon, Pedro muestra 4 aspectos muy importantes. Peter shows 4 important aspects. Pedro les habla y les dice He speaks to them and he tells them que ese hombre, Jesús de Nazaret, that that man, Jesus of Nazareth, un hombre aprobado por Dios, a man that was approved of by y God, resalta, and he comes up, aprobado por los milagros, he was approved of by those miracles, aprobado por las he was maravillas shown through the marvels, y por todo lo que él hizo. and by everything that he did. Él muestra que los prodigios y milagros que hizo Jesús It shows that the miracles and the things that Jesus did, venían de un Dios todopoderoso, they came from an all-powerful God, de un Dios que no cambia, from a God that doesn't change, de un Dios inmutable. a God that's never changing. Así que viene él en ese momento And so he comes in this moment y les habla y les dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y conocimiento de Dios. and it says that Jesus had the understanding given by Jesus. En by otras God. palabras les está diciendo, In other words, he's saying es un Dios poderoso, it's a powerful God, pero también es un Dios amoroso, but it's also a loving God. es un Dios bueno. It's a good God. Porque él estaba consciente de que había enviado a su hijo a la tierra por amor a nosotros. Because he was conscious that he was sending his child for his Por love. amor lo soltó y lo envió. Through love, he let him go and he sent him. Y resalta en la escritura que él es un Dios poderoso. And it says in scripture that he's a powerful God ¿Por qué? Why? Porque dice que levantó, oiga bien, levantó because he raised, y suelto los dolores de la muerte, letting go the pains of death, porque era imposible que fuese retenido por ella. because it was impossible for him to hold on to that. Lo que está hablando aquí el apóstol Pedro es acerca de la resurrección. What Peter's talking about is the resurrection, Porque permitió que Jesús no se quedara, because he didn't allow for Jesus sino que él resucitara. to stay, but for him Amén. to be brought back to life. Él resalta He ante says esa multitud, upon this multitude, resalta el Dios que ellos habían rechazado. and he says the God that you guys had rejected, Un Dios inmutable, a God that's unchanging, un Dios amoroso, a God that's loving, un Dios poderoso, a God that's powerful, un Dios que había hecho milagros, one that had made miracles, que había permitido la resurrección de Jesús. that allowed for the resurrection of Jesus. Y estaba en medio de ese pueblo que tenía claro y tenía que entender And he was in the midst of these people that had to understand que el Dios que ellos estaban viendo that the God that they were looking at era un Dios que no cambia, un Dios eterno. is a God that's eternal and doesn't change. Amén. Amen. Un Dios que vive para siempre. A God that lives forever. O sea, que Él vive. ¿Cuántos dicen So amén? he's living. Amen. Ahí fue el énfasis que el apóstol Pedro les hizo. That was the emphasis given by Peter. Enfatizó en la resurrección de Jesús de los muertos. He emphasized on the resurrection of Jesus from the dead. Y por esa razón, And because of that reason, usted y yo estamos aquí. you and I are here. Porque nosotros sabemos que la tumba está vacía. Because we know that that tomb is empty. Él no está ahí. He is not there. Él vive. He's living. Él vive. He's living. Y era necesario que le explicara a este pueblo And it was necessary for him to explain to these para que people ellos entendieran so that they could understand que al haber tenido a Jesús that by having Jesus, les iba a dar la garantía de tener luego al Espíritu Santo. they were now guaranteed to have the Holy Spirit. Pero era necesario que ellos entendieran que Jesús había resucitado. But they needed to understand that Jesus Christ was resurrected. Porque muchos no creían que Jesús había resucitado, Because many didn't believe that he had been brought back sino to que life, se habían llevado el cuerpo para esconderlo. but that they simply hid the body. Entonces el apóstol Pedro hace algo más fuerte todavía. And so Peter does something even more. Y él se aprovecha de algo que los judíos tenían en mente muy claro. And he takes advantage of something that these people had in mind. Y es que ellos seguían And it's that they were guided a un profeta y lo respetaban mucho. and
and they were respecting a prophet. Y ese profeta es el rey David. And his prophet was the King David. Y dice la escritura, porque David dice de él, And it says, for David says concerning him, veía el Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra. I saw the Lord always before me, for he is at my right hand. Entonces Pedro lo que pretendía era que si ellos aceptaban a David, So what Peter meant was that if they accepted si ellos David, aceptaban lo que David les decía, if they accepted what David told them, seguramente ellos iban a aceptar ese testimonio then surely they must accept this testimony, de que él estaba ya sentado a la diestra del Padre. that he was already sitting at the hand of the Father. Y le hablaron con mucho propósito de la resurrección, And they spoke a lot about the resurrection, insistiéndole que Jesús resucitó para estar sentado en el trono con el Padre. insisting that he was resurrected to sit at the throne with his Father, Y ellos conocían and that they knew que a través de la promesa que le había hecho a David, that by the promise given to David, que a través de su descendencia alguien se sentaría en el trono, those descendants, someone would sit on the throne. que levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. And it says that they would lift up Christ to sit in his throne. Estaban ahí todos los apóstoles y los discípulos, So all the apostles and the disciples were there con una audiencia que estaba expectante, with an audience that was expectant, porque estaba presenciando ya el poder que Dios le había dado a sus discípulos. because they were sensing the power given to his disciples. Y entonces ellos aprovecharon para resaltar la promesa de la venida del Espíritu Santo. And so they took advantage of talking about the promise of the Holy Spirit. Y se apoyaron en algo que ya estaba en la Escritura. And they held on to something that was already in Scripture. Y es en una escritura que está en el libro de Joel. And it's in the book of Joel. Pero ellos lo escriben ahí, está en Hechos 2, 17 y 18. But it's also in Acts. Y entonces les dice, y en los postreros días, And it says, and on those days, dice el Señor, says the Lord, recibiréis poder. you will receive power. O sea, derramaré mi espíritu, perdón, sobre toda carne. So I will pour my adelanté. spirit over everybody. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. And our sons and our daughters will prophesy. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Our young men will see visions and our old men will see dreams. Y la escritura es un poquito más profunda, And scripture is a little more deep on this, porque habla de lo que va a suceder al final, because it talks about what's going to happen in the que end. dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, When it says that the sun will be no more and the moon will turn into blood. y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. And all Amén. those who call the name of the Lord will Dele be ese saved. aplauso al Señor. La palabra tiene poder. The word has power. ¿Cuánto lo creen? How many believe it? Ellos escucharon esa palabra. They listen to this scripture Y observen lo que sucedió en ese momento con toda esa audiencia. and look at what happened with all these people, Que quizás va a ser lo que va a suceder contigo también. which will perhaps happen with you as well. Cuando hayas personas que vengan y se acerquen a ti When you hear or see people that come and get close to you, y tú le puedas hablar con esa seguridad del poder de Dios, and you can speak with the sureness tal como lo hizo Pedro. of the Holy Spirit the way Peter did. Porque usted y yo somos Pedros en este siglo XXI. Because we are Peters in this 21st Amén. century. Amen. Y miren lo que aconteció. And so look at what happened. En el libro de Hechos, In the book of Acts, seguimos en el capítulo 2 we're still in the second chapter, y en el versículo 37, mire lo que dice. in verse 37. Al oír esto, And now when they heard this, se compugieron de corazón they were cut to the heart. y dijeron a los demás, a Pedro y a los apóstoles, ¿qué hacemos? And so they told Peter and the rest of the apostles, what do we do? Ellos fueron tocados en su corazón They were touched in their heart. y dijeron, no podemos quedarnos así. And they said, we can't stay like this. Yo he tenido la experiencia muchas veces I've had this experience many times con personas que he estado conversando con ellos with people when I'm talking to them. y llega un momento en que ellos me dicen, ¿qué tengo que hacer? And it comes to a moment where they say, what do I have to do? Es lo mismo que sucedió ese día. It's the same thing that happened at this ¿Qué moment. vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos? What are we going to do? Y el apóstol Pedro les dice, And Peter says, arrepentíos, repent. arrepentíos, diga conmigo arrepentíos. Say with me, repent. Y luego les dice, bautícense And then he says, be baptized, para que tengan en Jesucristo perdón de pecados. so that you can have in the name of Jesus Christ forgiveness of Este your versículo sins. nos está diciendo dos cosas. This verse is saying two things. Arrepiéntase para que tenga perdón de pecados. To repent so that your sins are forgiven, Y luego bautícese and then to be baptized como un paso de obediencia. as a step of obedience.
para confirmar que usted de verdad está creyendo en lo que está diciendo to confirm that you're believing in what you're y que puede enterrar esa vieja naturaleza. seeing, and you can bury that old nature. Y luego la escritura dice que recibiréis el don del Espíritu Santo. And then it Amén. says that you'll receive the gift of the Holy Aleluya. Amen. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Spirit. You receive the gift of the Holy Spirit. Ya aquí les estaba diciendo, no siga con Abraham. And so he's telling them there, don't continue with Abraham. Usted no se puede quedar allá atrás. You can't stay behind. Usted no se puede quedar en la Torá, no se puede quedar en la Escritura solamente con el Antiguo Testamento. You can't just stay on the Torah or the Old Testament. El Antiguo sin el Nuevo no funciona y el Nuevo sin el Antiguo tampoco. The old with the new doesn't work, or the new with the old doesn't. Porque el Antiguo es la anunciación del Nuevo Because the old is the coming of the fourth. y el Nuevo first, Testamento es la confirmación del Antiguo. and the Second Testament is the confirmation of the first. Cuando usted escucha esto, When you hear this, usted entiende que hay algo en su corazón que tiene que actuar. you have to understand there's something in your heart that has to act. Pero muchos queremos solamente la última parte, But many of us only want that last part algo así como de maravilla, of like a miracle, que solamente llegue y caiga sobre nosotros y no hagamos nada. where you just want it to come and fall on us without us doing anything. Es un hecho que lo recibimos. It's an act that we received it. Pero usted tiene que activar la presencia del Espíritu But Santo en su casa. You have to activate Perdón, en the su Holy corazón. Spirit in your heart. Tiene que activar la presencia del Espíritu Santo en todo donde usted se mueve. You have to activate him in everywhere that you move. Tiene que hacer que esa presencia cada vez sea más grande. You have to make his presence be even more every time. Porque debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo. Because we should want the fullness of the Holy Spirit. La llenura significa que es una experiencia continua que va con nosotros todos los días. To be filled means that it's an experience that we live every single day. Y que nuestra vida es controlada por medio del Espíritu. And that our life is controlled by the Holy Spirit. Así que Pedro predicó. So Peter preached. Predicó un sermón quizás muy sencillo. He preached perhaps a simple sermon. La audiencia lo escuchó de una manera muy dedicada. The audience listened with a lot of dedication. Sintieron ellos ese mensaje en su corazón They felt that message within their heart hasta que se cuestionaron, ¿qué vamos a hacer? until they questioned themselves, what are we going to do? Ahora mi pregunta para usted y para cada uno de los que estamos aquí. So my question for all of us ¿Entendimos nosotros el mensaje? is, do we understand the message? Porque hay veces venimos por mucho tiempo a la iglesia Because many times we come for a lot of time to church. y no nos hemos cuestionado de verdad We haven't questioned ourselves truly acerca del poder de Dios. about the power of God. Las instrucciones que hizo el apóstol Pedro aquí son muy sencillas. The instructions given by Peter were very simple. Arrepiéntese. Repent. Declare a Jesucristo como el Señor. Declare Jesus Christ as your Savior. Luego les dice, crean And then it says believe y tengan temor de Dios. and have fear of God. Y por consiguiente les dice, obedezcan. And then he says to be obedient, Obedezcan la palabra to obey the word para poder anhelar la llenura. so that we can want that fullness. La audiencia de ese día, The audience of this day, después de la manifestación del Espíritu Santo, after the manifestation of the Holy Spirit, ya fue una audiencia que conoció del poder de Dios was an audience that knew of the power of God porque veía sus milagros. because they saw those miracles. De ahí la importancia de que nosotros seamos testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. And it's important that we give testimony of what God does Porque in esa our es life. una muestra del poder de Dios manifestado en nosotros. It's a sign of the power of God manifested in us. Pero a ellos lo que les faltaba en ese día, But what they needed that day, aunque hubieran visto lo que sucedió en ese lugar, although they saw what happened in that place, es que cada uno viviera un verdadero Pentecostés en sus vidas. is for every one of them to have a Pentecost in their life. Lo buscaron por 40 días They looked for o 40 más, days or que more, fueron 50, ¿verdad? because it was around 50 days. Creyeron, They believed, obedecieron they obeyed, y finalmente la palabra nos dice and finally Scripture says que ellos fueron llenos that they were filled de esa unción poderosa. by the anointing. Hoy la invitación para cada uno de nosotros Today there's an invitation for every one of us, es quizás hacer lo mismo. and it's for us to do the same. Hay cosas en nuestro corazón There's things in our hearts que las hemos guardado that we have put saved them, y aún las acariciamos and we are proud of them, y que no agradan a Dios. but they don't please God. Y es necesario que nosotros las declaremos But it's necessary for us to declare them y tengamos un arrepentimiento genuino. and
for us to be genuinely repentant of it, hay que volver we have to go back y decirle al Señor, and say, Father, aquí estoy. I'm here. Y usted dé ese paso de obediencia And for you to give that step of obedience para que el Señor lo guíe. so that the Holy Spirit can guide you. Probablemente usted hace días recibió al Señor Perhaps you received God days ago y está batallando. and you're having a hard time. Y cuando le hemos preguntado, ¿estás And when we ask you, preparado para el bautismo? are you prepared to be baptized? Tu respuesta es, aún no estoy preparado. Your answer is, I'm still not ready. O sea que no estás dispuesto a dar un paso de obediencia. So you're not willing to take a step of obedience. Cuando nosotros venimos delante de Dios When we come before God y le pedimos perdón, and we ask for forgiveness, Él se hace nuestro Señor. He makes Himself our Lord. Y la palabra nos dice claramente And Scripture says clearly que en ese instante that in that instant, Él viene a morar en nuestras He vidas. comes to dwell in our life. Él se hace Señor de nuestras vidas. He's the Lord of our life. Y ya dejamos de ser como el mundo And we stop being like the world y empezamos a caminar and we walk bajo esa llenura del Espíritu. under the fullness of the Holy Spirit. Hoy la palabra es muy corta y muy sencilla. Today's word is very short and very simple. Lo que nos insta y nos invita hoy What invites us today es que usted y yo creamos la palabra, is that you and I believe in the word. que anhelemos esa llenura. First, to want that fullness. Pero si hay algo hoy But if there's something que today el Señor nos está hablando que no está bien en nuestro corazón, that the Lord is telling us is not okay in our heart, Él te dice, He says, arrepiéntete. repent, Declara, declare, porque tú no sabes mañana dónde vas a estar. because you don't know where you're going to be tomorrow. Ven al altar, te dice el Señor. Come to the altar, Anhela want, para que así puedas recibir el toque. so that you can receive that touch. Porque el Señor quiere habitar, Because God wants to dwell. quiere estar completamente ahí en tu vida. He wants to be 100% in your life. Porque si usted anhela, Because if you want Him, pero no actúa, but you do not act on it, eso es una muestra de una inmadurez espiritual. then it's a sign of Porque not being muchos mature. dicen, yo anhelo un crecimiento espiritual, Because many say, I want to have pero no actúas, growth, but they don't act on it. no haces nada, They don't do anything. no te mueves, You don't move. no hay un movimiento en ti. There isn't a movement within you. Él no va a poder hacer nada en ti. You won't be able to do anything within you. Él es el que te llena de gozo y te llena de paz. He's the one that fills you with happiness Pero and tú joy. necesitas actuar. But you need to act on it. Póngase de pie. El Espíritu Santo, por favor. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar a The nosotros Holy Spirit is the only one that can give us ese gozo verdadero. that true joy. Ese gozo que habla el libro de Gálatas. Joy that spoke about in Es el Galatians. Espíritu Santo el que nos alienta en la dificultad. It's the Holy Spirit that speaks to us in difficulties. Es el Espíritu Santo el que nos fortalece con poder. It's the Holy Spirit that strengthens us with power. Él es el que nos alerta en peligro para no caer. He is the one who alerts us to danger. Es el Espíritu Santo el que nos guía a la verdad. It's the Holy Spirit that guides us to truth. Él es el que te habla en cada una de las pruebas que tú tienes. He's the one who speaks to you in all of your, Pero también es Él el único que te puede consolar en la batalla. but He's the only one that can console you in your Y la battle. palabra de Dios lo llama el consolador. And the Scripture calls Him the one who Él es el que te reargulle de pecado. He's the one who clears you of sin. Cuando tú sientes Whenever you feel que lo que hiciste no estaba bien, that what you did was not right, y el que te habló the one who spoke to es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Él es el que te llamó, He's the one who called el que you, te escogió, the one who chose you, el que te ha puesto en un ministerio, the one who has placed you in a ministry, el que te ha dicho, the one who's told you, tú eres mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. you're my beloved child who I'm happy in. Pero qué triste But how sad que un día Él te llamó that one day He called you y aún tú estás amarrado a esa silla and you're still tied to your chair. y cuestionas tanto para servirle al Señor. You question so much about worshiping God. Él es el que te confronta en la tristeza He's the one who confronts you in your y sadness te fortalece. and He strengthens you. Él es la garantía de nuestra salvación. He's the guarantee of our salvation. Si usted dice yo soy salvo, If you say I am, usted tiene que tener la seguridad then you have to have de que esa salvación no es posible si el Espíritu Santo no está en ti. that salvation is impossible
possible if the Holy No Spirit está en ti, no hay tal salvación. if He's not within you, there's no salvation. Pero si tú dices, yo soy But if you say, I am hijo de Dios, a child of God, tenlo por seguro then be sure of it. que el Espíritu Santo está en ti. Be sure that the Holy Spirit is within you. Y lo único que tú tienes que es And the only thing you have to cada día do is every day avivarlo, bring Him back to life. avivarlo con esa adoración, Strengthen Him with your clamarle a Él cry out to Him para que de verdad Él sea ese consolador, so that He can be the one who consoles que Él sea ese Jehová, su Padre, you, Father. que Él sea su paz That He's your Father. y que usted camine todos los días seguro. For you to walk No venga a la iglesia solamente para que sienta un cierto aire, no, Don't come just to feel certain. venga porque usted necesita Come because you need el toque del Espíritu, la relación con Él a touch of the Spirit and a y relationship. sobre todo agradarlo a Él. And above all, to please Him. tiempo de reconciliación. It's a time of reconciliation. Cuando usted recibe la palabra, When you receive the word, la palabra te habla a tu corazón. the word speaks to your No heart. tienes que esperar hasta 2 semanas más tarde. You don't have to wait until Toma esta decisión make decisions y camina al altar and walk to the altar y dile al Señor and tell the Lord lo que hay en ti, what is in que you es necesario que Él lo conozca. that He needs to know it. Porque no solamente es una necesidad lo que tienes. Because it's not just a need that you have. No, No. lo que hay dentro de ti What He sees in you, es lo que el Señor quiere de ti. it's what He wants of you. Porque Él quiere limpiarte. Because He wants to cleanse you. Él quiere sacar todo eso. He wants to take that out. Y entonces viene la bendición. And so that blessing comes. Y la bendición no vino, And that blessing didn't come sino por una sola razón. but for one reason. De que tu corazón fue constricto y humillado. And it's that your heart was broken Y and tú humbled. llegaste And so you came en el mejor momento. at the best moment Cuando Él te dice, when He says, aquí estoy. I'm here. Eres tú mi hijo amado. You are my beloved Y child. quiero abrazarte. And I want to hug you. Quiero limpiarte. I want to cleanse you. Quiero darte. I want to receive. Tengo gran bendición para ti. I have great blessings for you. Pero hay un obstáculo But there's y obstacles. yo lo quiero quitar. And I want to remove Pero them. solo Please, si tú te rindes. if you surrender, Solo si tú me lo entregas, te dice el Señor. Sacrificio vivo que te alaba. Mi temor
esperando suceder. Se abren los cielos sobre mí. Hoy se abren los cielos. Hoy se abren los cielos. Hoy se abren los cielos sobre mí. Hoy se Jehová, Jehová, me presento como soy, esperando una palabra que viene de ti, Señor. Vengo a te contar, me presento como soy, esperando una palabra que viene de ti. Usted no se mueva hasta que no escuche una palabra del Señor. Haga como lo hizo Jacob. No te soltaré si no me bendices. Y usted dígale al Señor, yo no me quito, yo no me muevo de aquí hasta que no escuche una palabra. Usted debe escuchar esa palabra del Señor. Y ahí ya usted está seguro que el Señor le ha hablado. Usted se mueve en la dirección correcta. Quizás lo que usted está viviendo, los momentos difíciles que usted está viviendo, el Señor lo conoce y Él sabe, pero Él necesita que usted y yo demos un paso. To give a step. Es la única manera. It's the only way. Si damos un paso adelante, If we give a step forward, el Señor se mueve con the nosotros. Holy Spirit moves with us. Diga conmigo, Señor y Padre bueno, Say, Heavenly Father, yo hoy vengo delante de ti today I come before you en el nombre de Cristo Jesús in the name of Jesus Christ para pedirte que tú cambies mi corazón, to ask you to change my heart, que transformes mi vida for you to transform my life, y me llenes de tu espíritu, and for you to fill me with your para Spirit, ser mudado a un nuevo hombre. so that I can be changed into a new person. Y como dice tu palabra, And like your scripture says, envía, Señor, sobre mí send, Father, over me tu Santo Espíritu por causa de Cristo. your Holy Spirit because of Jesus. Dame poder Give me power para dar testimonio. to give testimony. Dame esa sabiduría que solo viene de ti Give me that wisdom that only comes from y you ese entendimiento and that understanding para poder comprender so that I can comprehend cada palabra que sale every single word that comes de tus labios, Señor. from your lips, Father. Dame, Señor, hoy la capacidad para decidir, Give me the ability to decide, para ser guiado a través del Espíritu to be guided through the Holy Spirit, y poder tomar la bendición and to be able to take that que blessing tú tienes preparada para mi that you vida. have prepared for me. Lléname de tu copa. Dígale al Señor, Señor, lléname. Tell him, fill me, Father. Cambia en mí lo que necesite ser cambiado. Change in me whatever No se is in quede, me. dígale, cambia en mí. Don't stay busy. Todos Change. necesitamos cambiar todos los días. We need to change every day. Algo sucedió ayer Something happened que yesterday te afectó that affected y you. ahora necesitas cambiar de nuevo. And so today you need to change. Dígale al Señor, cambia mi forma de pensar. Say, Father, change the way I think. Transforma mi pensamiento. Transform my mindset. Transforma mi mente. Transform my mind. Dígale al Señor, cambia y renuévame. Say, Father, change me and Porque renew quiero me. tomar las promesas que están en tu palabra para mi vida. I want to take those promises for my life. Empiece a clamarle al Señor. Start declaring to the Empiece a Father. adorarle. Start worshiping Abra Him. sus labios. Open your lips. Si usted tiene la oportunidad de adorarlo en otras lenguas, hágalo. If you can No se worship quede Him, so callado. do it. Don't stay silent. Muévase en el Espíritu. Move in the Spirit. Este lugar se llena de la presencia de Dios. This place is filled with Pero the no para presence, que salgamos vacíos, but not for us to leave empty, sino para que usted salga but for us to con leave ese poder. with that power, Porque ha llegado en usted because it's come within la us. manifestación del That Espíritu. manifestation of the Hable Spirit. con Él. Speak with
Cuando usted viene al altar, When you come to the la altar, palabra nos enseña Scripture teaches que el us altar es el lugar that the altar is that place donde el hombre se une con Dios, where men become attuned with porque hay God, reconciliación, because there's reconciliation, porque hay humillación. because there's Y humility. cuando usted le adora, And when you worship usted Him, hable con él. Dios de mi corazón.